Muy buenos días a todos y nuevamente bienvenidos. Hoy estamos a abril 12 del 2025 y hoy vamos a abordar un tema fascinante. Vamos a hablar de la salud mental y el uso de las tecnologías como realidad virtual para poder fortalecer la salud pública. Y para mí es un gusto poder presentarles a la doctora Laura Lesmes, cuya trayectoria combina de una manera espectacular la psicología clínica y la innovación en tecnología. La doctora Laura es psicóloga con doble titulación de la Universidad del Rosario, de la Universidad de Bolonia y cuenta con un máster en ciberpsicología de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Paris Cité y de la Universidad Lusofona, como parte de un prestigioso programa de becas Erasmus Mundos. Démosle la bienvenida a la doctora Laura Lesmes y la pantalla es toda tuya, doc. Bienvenida. Hola a todos, muchas gracias Angie, muchas gracias doctor Ramos también por la invitación. Bueno, yo creo que ya con esa presentación no queda más por decir, sino pues por empezar el tema, entonces voy a compartirles pantalla. Pero pues antes quisiera hacerles una invitación a que esta charla sea muy colaborativa. Si en algún momento tienen preguntas, comentarios, están totalmente invitados a levantar la mano, a intervenir, a preguntar, que creo yo que es un poco también cómo se construyen estos espacios. Así es. Muchas gracias. Generalmente al final las hacemos, pero adelante, muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a empezar con esta charla de cómo se puede abordar la salud mental en la era de la realidad virtual, en esta era que nos ha permitido hacer uso de diferentes tecnologías y cómo podemos aprovecharlas de pronto para cosas inesperadas. Entonces, les voy a presentar los temas o la agenda que vamos a abordar un poco el día de hoy. Vamos a empezar con un poco una explicación de qué es la realidad virtual de pronto para las personas que no están muy familiarizadas o para tener de pronto un consenso, una definición común. Vamos a hablar también de los beneficios de utilizar esta realidad virtual en temas de salud mental, qué aplicaciones podemos ver y tener que se han desarrollado actualmente, cuáles son las limitaciones de estas aplicaciones, hacia dónde se dirige el panorama actual, cuáles pueden ser las futuras direcciones hacia las que nos podemos mover y, como todo, algunas consideraciones éticas acerca del uso de estas tecnologías en temas de salud mental. Bueno, entonces para empezar, ¿qué es la realidad virtual? La realidad virtual es una tecnología computacional que nos permite a los usuarios interactuar con entornos tridimensionales que se generan digitalmente. Y esto nos permite tener una experiencia inmersiva mediante el uso de dispositivos como cascos o lentes de realidad virtual, guantes o controles de movimiento. Entonces, básicamente lo que nos permite la realidad virtual es coger un mundo en blanco, un lienzo, y poner en ese lienzo, construir lo que nosotros queramos. Entonces, tanto podemos replicar lo que existe actualmente como podemos crear algo desde cero que está fuera de toda imaginación. Y lo curioso y lo importante de esta tecnología es que cuando usamos esta tecnología nos vamos a sentir que estamos dentro, que estamos presentes en ese nuevo entorno o en ese nuevo ambiente que se ha creado. Entonces, esto es muy importante porque como nosotros lo sentimos así, nuestro cerebro también lo entiende así y por eso es que para la psicología es tan importante porque todas las experiencias que se viven en la realidad virtual, el cerebro las interpreta como si se hubieran vivido también en la vida real y por tanto todos los cambios o las cosas que se hagan dentro de realidad virtual se van a traducir también a espacios y cambios en la vida de las personas y de los pacientes. Entonces, bueno, lo primero, ¿cuáles son los beneficios que nos ofrece para para la psicología en general? Y bueno, cualquier intervención también puede aplicar temas de educación, temas de entrenamiento. Entonces, la realidad virtual nos ofrece, por lo menos en psicología, algo que no habíamos visto antes en la historia, algo que no era posible. ¿Sí? Y es tener un equilibrio entre lo que es la validez interna y lo que es la validez ecológica.
En psicología siempre nos habíamos estado debatiendo de qué era más fácil o qué tenía que primar a la hora de hacer intervenciones o hacer experimentos. Si tener entornos seguros y controlados donde podemos manipular las variables y ver cómo esas variables van a afectar el comportamiento o cómo van a tener un efecto en el participante, en la persona o en el paciente, o por el contrario, tener una intervención que sea válida ecológicamente, que sea algo realista y que se ajuste a la realidad que vive esa persona. Entonces, casi siempre si escogíamos la una, teníamos que dejar de lado la otra, porque si hacíamos intervenciones dentro de un hospital, dentro de un laboratorio, no iban a ser cosas que se pudieran aplicar a la vida real o que se parecieran. Eh, y por el contrario, si hacíamos intervenciones en el campo, en la vida, en la cotidianidad de la persona, eh, para asegurarnos de que fueran aplicables, iba a ser muy poco el control que nosotros pudiéramos tener acerca de esos estímulos o de esas cosas y esas diferentes variables que suceden. Entonces, siempre había que sacrificar el uno o el otro. Con la realidad virtual no tenemos que elegir. Entonces podemos tener entornos que son seguros y controlados, donde el profesional puede elegir qué estímulo va a aparecer, qué persona va a aparecer, en qué momento, cómo va a hablar, ¿sí? Y un poco tener este control que nos permite tener mayor libertad a la hora de diseñar experiencias, intervenciones, experimentos y ampliar el conocimiento en términos de psicología, pero a la vez también podemos hacer que eso sea realista, que no sea algo súper aislado ni fuera de la cotidianidad, sino que, por ejemplo, las intervenciones que hagamos se acomoden a la realidad del paciente y que esas habilidades que se aprendan se puedan extrapolar fácilmente a la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una intervención con niños que necesitan aprender cómo mantener la atención en un aula de clase. Si yo me lo llevo a un consultorio y lo pongo a hacer ejercicios en papel y lápiz y solamente con la terapeuta, pues bueno, de pronto va a fortalecer un poco sus habilidades atencionales, su proceso atencional, pero cuando está en el salón de clase, que el amiguito habla por acá, que el otro amiguito pasa, que pasa un pájaro por la ventana, que la profesora pasa caminando y lo distrae. Entonces, son muchos más estímulos y es una realidad mucho más compleja que la que vivía en su ambiente terapéutico. Ahora con la realidad virtual podemos replicar todas estas situaciones y hacer que este entrenamiento sea mucho más válido y mucho más realista. Otro de los beneficios es que pues al ser una tecnología tan innovadora, tan novedosa, tan inmersiva, genera mayor motivación y adherencia al tratamiento, ¿sí? No solamente en personas jóvenes, las personas mayores también muestran un interés muy grande por el uso de esta tecnología y por las experiencias que se pueden vivir a través de la tecnología de realidad virtual. Y así podemos hacer que de pronto estos tratamientos, estas pacientes o estas condiciones que son muy poco adherentes al tratamiento se enganchen un poco más y continúen y mejorar un poco también los resultados del trabajo terapéutico, porque hay una mayor motivación y una mayor adherencia. Bueno, en cuanto a las aplicaciones que hay en realidad virtual, realmente hay demasiadas. Eh, Acá yo les traje las que a mí me parecen como más importantes y un poco de cada cosa, pero pues hay un sinfín de aplicaciones y de momentos y cosas en los que se ha utilizado la realidad virtual para intervenciones en salud mental, salud cognitiva. Entonces, la primera aplicación que les puse y con unos ejemplos de un videito, vamos a ver cómo se ha utilizado la realidad virtual en entrenamiento y rehabilitación cognitiva. Entonces, tenemos dos escenarios. Uno es lo que les decía, entornos realistas, ¿sí? En vez de poner a la persona a llenar
hojas y hojas haciendo ejercicios para mejorar funciones ejecutivas, podemos meterlo en un ambiente donde tenga que hacer tareas relacionadas con la vida real. Ahí también. Entonces, realmente es la réplica de un apartamento y va a tener que elegir cómo va a organizar esta despensa, cómo va a organizar esta receta, cómo va a seguir estos pasos, estas tareas que son de la vida cotidiana y que se dificultan muchas veces después de pronto accidentes cerebrovasculares, de pronto después de trastornos mentales crónicos que dañan mucho o afectan mucho estas funciones cognitivas. Entonces, esto es lo que nos va a permitir poder replicar en tareas naturales, tareas que son realmente como útiles para la persona. Eh, y que realmente es una de las limitaciones más grandes que habíamos tenido hasta el momento en psicología, cómo hacer que las intervenciones y en rehabilitación cognitiva que aprendemos en laboratorio, en consultorio, se extrapolen a la vida real. Y por otro lado tenemos de pronto no una versión ya más naturalista, pero sí una versión gamificada de estos ejercicios que existen actualmente, que están para evaluar funciones cognitivas, para evaluar toda esta parte, pero que pues se han hecho tradicionalmente a lápiz o papel o con diferentes herramientas, pues se han podido trasladar a ambientes de realidad virtual que lo hacen también mucho más entretenido, por decirlo así. Entonces acá estamos viendo un ejemplo de un videojuego que se centra precisamente en evaluación y entrenamiento cognitivo. Entonces, no sé si alguno conoce la Torre de Hanoi, que es un ejercicio de planeación, de organización, que se usa con pacientes y bueno, en personas en general también es algo que implica ejercicios de lógica. Entonces, acá lo que se hace es trasladarlo a un ambiente un poco más interactivo. La persona no está a través de un computador, no nada, sino con sus lentes, va moviendo sus manos y siente que esto que hace es eh, es lo que está, como si lo estuviera haciendo en la vida real. Y lo interesante y las posibilidades como extras que nos ofrece a lo que podemos hacer en la vida real es que como es computarizado, el sistema va entendiendo qué tan rápido o qué tan lento va haciendo la persona este ejercicio, qué tanto le está costando o qué tan fácil está haciendo y por ende va a poder ir modificando la dificultad de estos ejercicios dependiendo de las necesidades. Entonces, para que no haya esa curva de que de pronto aprendí muy rápido, es muy fácil, entonces me aburro, o por el contrario, es una tarea muy difícil para mí y como no la puedo hacer, entonces evito hacerla y dejo de hacerla y abandono el tratamiento. Entonces, estos sistemas nos permiten tener como un assessment, una evaluación continua del desempeño y adaptarse a las necesidades actuales que tiene cada persona y cada paciente. También tenemos aplicaciones para relajación y manejo del dolor. Esto no solamente se utiliza en salud mental, sino también en intervenciones médicas. Como podemos ver acá, eso es un estudio muy famoso hecho en los 2000, que fue la creación de un videojuego que se llama Snow World, ¿sí? El mundo de nieve. Y en este mundo de nieve se ponían inmersas a las personas que habían sufrido quemaduras graves y tenían que pasar por procesos dolorosos, ¿sí? Como la limpieza de las heridas, la desbridación de estas heridas de quemadura. Entonces, se hizo un estudio donde se ponía en realidad virtual a estas personas mientras estaba haciendo estos procedimientos y se medía la cantidad de dolor que ellos reportaban y se encontró que efectivamente las personas que tenían estas intervenciones de realidad virtual de este mundo específicamente, por ejemplo, el mundo de hielo,
reducía la sensación de quemazón y hacía que estas intervenciones y estos procedimientos que podían ser muy dolorosos fueran más tolerables en comparación a las personas que no tenían ninguna intervención con realidad virtual. Entonces, al parecer, cognitivamente, de pronto, estar y entrar en este mundo de hielo y distraerse, interactuar, por ejemplo, con los diferentes elementos, porque aparecían estos muñequitos de nieve que uno podía tirarles cosas y se caían, o pingüinos, como acá podemos ver. Esto hacía que todas estas intervenciones fueran mucho más soportables. Y también, aparte, pues, de este snowboard, que es un estudio muy particular, también se ha estudiado ampliamente cómo se pueden replicar los ambientes naturalistas de bosques, de océano, de cascadas, de paisajes y cómo eso nos puede ayudar a manejar el estrés y la ansiedad cotidianas y a manejar el dolor también en procedimientos invasivos, no solamente en adultos, sino también en niños. Entonces, cómo de pronto estas aplicaciones de realidad virtual pueden ser un aliado de pronto no solamente en temas de salud mental, sino también en temas de salud en general y en medicina. También para el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria y la nutrición tenemos muchas aplicaciones. Entonces, tenemos intervenciones que nos permiten tener una exposición a los alimentos altos en calorías, que nos puede ayudar a tratar no solamente trastornos como la anorexia, la bulimia, sino también como la obesidad, el trastorno por atracones. Exponer a estos ambientes, tanto en el supermercado, por ejemplo, altamente calóricos, y ver de ahí qué impulsos, qué pensamientos, qué conductas están asociadas con estas imágenes, con estas experiencias, o también, por ejemplo, en una comida, en una fiesta, ver esta cantidad de comida que despierta en la persona, poder exponerlos sin necesidad de, por ejemplo, tener que ir a un supermercado y estar ahí con las personas que van, que vienen, sino poder centrarte en la experiencia que está teniendo el paciente y cómo tú puedes acompañarlo, identificar todo esto que está viviendo. Y lo mismo, poder hacer esta exposición a esta cantidad de comida, a este volumen, a esta situación, sin necesidad de tener que comprar o traer todos estos alimentos al consultorio. Entonces es realmente como unas de las posibilidades. También tenemos posibilidades en el tema del trastorno de la conducta alimentaria, de la encarnación de cuerpos diferentes. Como puedo ver en realidad virtual, cómo puedo yo meterme en un cuerpo que se ve diferente al mío, cómo sería mi cuerpo ideal y cómo es mi cuerpo actual, ¿sí? Que nos puede también ayudar en los temas de dismorfia corporal, ayudar a entender cuál es esa diferencia. También generar conversación a partir de ver en un ambiente tridimensional diferentes cuerpos con diferentes tamaños, diferentes índices de masa corporal, poder la posibilidad de tener datos que antes no teníamos acceso, por ejemplo, la cantidad de tiempo que se queda la persona mirando a un cuerpo en específico, y de ahí también herramientas para empezar la conversación también como psicoterapeutas. Eh, Porque pues claro está que estas son intervenciones que son diseñadas para los terapeutas, para que los terapeutas potencien su consulta, no para reemplazar en ningún momento la psicoterapia, porque estas son herramientas que están ahí, pero que si uno no las sabe aprovechar es como si no estuviera, ¿cierto? Entonces, todo esto, y claro que, por ejemplo, este tema de la encarnación y de poder encarnar cuerpos diferentes, es muy polémico porque en algunos casos puede detonar algunos trastornos. Entonces, siempre tiene que ser usado bajo acompañamiento con un profesional entrenado que sepa también cómo acompañar estas experiencias que pueden, así como son muy inmersivas y son muy llamativas, también pueden ser eh, muy específicas o hasta traumáticas para el paciente. Entonces, todo siempre tiene que hacerse con un acompañamiento de un profesional, con mucha cautela, porque todo lo que vive el paciente en este mundo virtual es como si lo viviera en el mundo real.
porque una vez las gafas están ahí, si hay una buena capacidad inmersiva, ese es el mundo del paciente. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En las terapias de exposición también es muy usada realmente y en las fobias, más que todo. Por ejemplo, yo creo que actualmente existe un ambiente de realidad para cualquier fobia específica que se puedan imaginar, para las fobias a las arañas, a los perros, a los aviones, a las alturas, también para fobias como la agorafobia, el miedo a estar en sitios concurridos, a que suceda algo en estos sitios concurridos. El miedo a hablar en público, la fobia a hablar en público. Entonces, las terapias de exposición que básicamente tratan de pronto para los que no están en temas de salud mental, lo que busca es exponer al paciente precisamente a eso que le tiene miedo, para que el paciente pueda entender que es capaz de afrontar esa situación con el acompañamiento del profesional y pues después solo. Entonces, la realidad virtual nos permite también tener un blend, un poco una mezcla entre lo que podemos hacer en la vida real y la exposición en vivo y la exposición imaginada, ¿sí? Muchas personas que de pronto no tienen esa capacidad imaginativa, no tienen esa capacidad de crear estos escenarios, perdón, pueden ser inmersos en estos ambientes y a partir de ahí ya empezar a trabajar como se trabajaría en una terapia de exposición común y corriente, pero sin la necesidad, por ejemplo, de tener que montarse en un avión o tener que subir a un piso muy, muy alto, porque pues también tiene muchos riesgos asociados. Y otro ámbito en el que la terapia de exposición es muy utilizada es en el tema de adicciones. Es cómo puedo yo exponer a esa persona que tiene una adicción de pronto al alcohol, al cigarrillo, a las sustancias psicoactivas o de pronto al juego, eh, a, a todos estos estímulos que son desencadenantes, que generan esta sensación de craving o esta sensación de ansia por hacer el objeto de la adicción, ya sea consumir, ya sea jugar. eh, entonces, la realidad virtual nos permite replicar estos ambientes, replicar de pronto estos factores ¿Cómo específicos estás? que nos Bien, van a mamá, ayudar aquí tratando de hacer una reunión, pero no me deja. perdón, creo que, ya, se apagó el micrófono. Entonces, nos va a ayudar a exponer a estas personas y a identificar también cuáles son los estímulos específicos que son desencadenantes de estos tratamientos o de estas adicciones. También ya moviéndonos a un campo un poco más, menos explorado, está la terapia con avatares. Es una terapia muy interesante y que ha mostrado muy buenos resultados en personas que tenían episodios psicóticos, incluso algunas veces esquizofrenia, que tenían alucinaciones auditivas y esto era supremamente perturbador y disruptivo en su vida. Entonces, esas alucinaciones constantes les impedían desempeñarse en las diferentes áreas de su vida. Y esta terapia con avatares, ¿qué es lo que busca? Busca de pronto espacios donde la persona pueda elegir una cara, crear un avatar para esa voz. Y acá, como acá lo pueden ver, la persona puede ir diciendo, bueno, esta voz que yo siento, esta voz que yo escucho, se parece a esta cara o a esta cara o a esta cara. Y a través de esta tecnología inmersiva, donde el terapeuta puede encarnar esta cara y puede hablar como le habla esta voz o las cosas que escucha, los pensamientos o las frases que refleja, para que la persona pueda interactuar con este avatar, con sus alucinaciones y de una u otra forma enfrentarlas en vez de evitarlas. Y en esta terapia ha mostrado unos resultados increíbles después de sesiones de conversación, diferentes sesiones de 6 a 12 sesiones. Las personas
reportaron una disminución en estas alucinaciones auditivas, porque el propósito no es de pronto medicar las personas para que se vayan las alucinaciones, porque eso trae un montón de cosas asociadas, sino de pronto que puedan entender, comprender que estas alucinaciones son inofensivas y que no tienen por qué impactar significativamente en su día a día. Pero pues irónicamente, o paradójicamente más bien, después de hacer esta terapia con avatares, muchas de las personas reportaron una desaparición de las alucinaciones auditivas. Otras continuaron con las alucinaciones, pero pues se cumplió el objetivo que era dejar de tener este enfrentamiento o de tener como esta disrupción que es un poco como aceptar que estaban ahí, no tratar de cambiarlas, pero como que hacer paz con ellas. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de la implementación? Porque pues hasta acá suena fabuloso, suena genial, pero pues realmente si no ha podido ser inmerso como tal en el sistema de salud es porque que tenemos algunas limitaciones en las cuales si queremos seguir trabajando con estas tecnologías hay que empezar a trabajar. Entonces, el primero es los costos de implementación y de mantenimiento, ¿sí? Tanto en software como en hardware. Entonces, este tema de costos se ha reducido actualmente porque mucho antes conseguir lentes de realidad virtual o tecnología de realidad virtual inmersiva era demasiado costoso. Era algo que no podía hacer una persona cotidiana, que podían hacer laboratorios, universidades o clínicas con mucho presupuesto, pero un profesional independiente no podía hacerlo por temas de espacio, porque eran equipos que ocupaban mucho espacio, pero también por temas de costos. Actualmente, como la tecnología ha avanzado, estos elementos y estas tecnologías se han hecho mucho más asequibles. Sin embargo, no es algo muy barato. Aunque existen soluciones que se aproximan y que son más económicas, sigue habiendo ahí una barrera en términos de costos. Solo eso hablando del hardware, de los aparatos. Pero en los temas de software es mucho más complicado, porque encontrar o aprender a diseñar estos ambientes es algo muy costoso en términos de tiempo, en términos de profesionales. Vemos que pues hoy en día los desarrolladores de software están muy requeridos, entonces poder contratar a una persona que te diseñe o tú aprender a diseñar este tipo de experiencias es muy tardado. Y si no es algo que ya está diseñado, si es algo que hay que diseñar desde cero, porque cada persona tiene su particularidad o para este trastorno me funciona este ambiente o para este otro ambiente, pues requiere muchos años de desarrollo, muchos años de práctica, muchos años de inversión en términos de tiempo o una inversión monetaria en caso de que ya exista y esté a la venta. Entonces, pues una de las barreras y de las limitaciones más grandes es los costos. Y pues también que hoy en día las tecnologías van evolucionando muy rápido. Entonces, de pronto yo me compro unos lentes el día de hoy y en 3, 4 años ya no son vigentes porque ya hay una tecnología más avanzada y tengo que reemplazarla y de pronto el software que yo desarrollé ya no se aplica o no se puede manejar con esa tecnología. Entonces, ahí hay una barrera muy importante por el tema de la evolución continua y el costo que implica estar actualizándose continuamente al ritmo que va avanzando la tecnología. Otra de las limitaciones es la resistencia de los profesionales de la salud a implementar estas tecnologías. Se identifican como dos aspectos que están ligados a esta resistencia. La primera es la falta de formación especializada en realidad virtual, en cómo estas herramientas me pueden servir a mí. Entonces, como no hay una formación específica en cómo yo puedo utilizar, sino la formación actualmente se basa ya cada vez menos, gracias a espacios como este, se va un poco transformando este panorama,
pero a la mayoría de profesionales no se les enseña cómo utilizar o cómo pueden implementar estas tecnologías en su práctica, sino que se siguen enseñando los métodos tradicionales. Y como se siguen enseñando, los profesionales se sienten más cómodos con esos métodos y siguen utilizándolos y se siguen preservando. Entonces, esta es una de los factores. Y la otra es la curva de aprendizaje por la que pasamos al utilizar el software y el hardware, los dispositivos. Entonces, la primera vez que uno agarra unos lentes de realidad virtual es como, ¿qué es esto? ¿De dónde se prende? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo instalo el software? ¿Cómo si lo doy continuar? ¿Con qué botón presiono? Entonces, estos son temas que hacen que los profesionales se muestren muy resistentes a implementarlos pues en su práctica clínica, aunque tengan todos los beneficios y todas las posibilidades que ya acabamos de ver. También hay un factor ya a nivel de la tecnología que es la cibercinetosis o mareo cibernético, y es una sensación de náuseas, mareo y desorientación tras el uso prolongado de realidad virtual que experimentan algunas personas. No es de todos, pero es un factor que existe y que tenemos que tener en cuenta, el mareo cibernético o la cibercinetosis. ¿Por qué se da? Se da porque muchas veces en la realidad virtual tú puedes moverte sin necesidad de moverte físicamente. Entonces, si yo tengo mis controles y me muevo con mis controles, mi cerebro y mis ojos entienden que me estoy moviendo, pero mi oído no, la posición, el sistema vestibular no lo entiende. Entonces, como hay una disonancia, porque para mi sistema vestibular yo estoy quieto, pero para mis ojos y mi sistema visual me estoy moviendo, hay como una disonancia entre esos dos, que son pues los sistemas que también nos ayudan a construir nuestro equilibrio. Se genera como esta sensación de náuseas, mareo y desorientación. Sin embargo, hay factores en el diseño de las experiencias que podemos implementar para que se reduzca lo más posible el riesgo de tener cibercinetosis. Por ejemplo, que si yo tengo que moverme en el ambiente, yo pueda hacerlo por mis propios medios. Entonces, si la persona tiene que caminar, no necesariamente que se tenga que mover con los controles, sino que se pueda caminar. O en vez de moverse como continuamente, que se pueda teletransportar. Eh, y todo esto reduce significativamente las posibilidades de tener cibercinetosis. Pero también es algo que tenemos que tener en cuenta de que sucede y que a algunas personas le pasa y que de pronto no con todos vamos a poder aplicar estas herramientas. Eh, en cuanto a las futuras direcciones que tenemos en términos de realidad virtual y salud mental, yo creo que una de las más interesantes e importantes que ya se están desarrollando en diferentes partes del mundo es la integración de la inteligencia artificial para diseñar entornos terapéuticos personalizados. Entonces, esto nos ayudaría a como superar una de las limitaciones que les venía mencionando, y es que cómo puedo yo dar abasto y diseñar los ambientes que necesito para los casos específicos de mis pacientes. Entonces, la respuesta es que en el futuro se va a poder hacer a través de solamente un prompt, así como yo genero imágenes o videos a través de un prompt con inteligencia artificial. Voy a poder diseñar los ambientes con las características específicas en realidad virtual para mis pacientes. Entonces, esto es algo que sé de primera mano de que ya se está gestando, ya se está desarrollando, pero pues le quedan unos añitos hasta que podamos ver la versión final y podamos disfrutar de esta tecnología. También una de las futuras direcciones puede ser la transformación del paradigma de evaluación en psicología mediante datos fisiológicos y comportamentales. Entonces, como les decía, la realidad virtual no solo nos permite tener este equilibrio de validez ecológica y validez interna, sino que también nos permite hacer uso de otros métodos que antes en psicología no podíamos utilizar para hacer evaluación o valoración. Entonces, antes en psicología, o bueno, actualmente la mayor fuente de evaluación
es los autorreportes, las escalas que están basadas en autorreportes. Y si bien esto es como el método pues más fidedigno que tenemos, podemos complementar esta información con datos objetivos como las conductas observables que nos pueden medir, por ejemplo, la realidad virtual, la cantidad, en el caso del niño y la escuela que les decía, la cantidad de veces que el niño mueve la cabeza, puede ser un dato comportamental. Si a eso le sumamos sensores que puedan recolectar datos fisiológicos como la frecuencia cardíaca, como la respuesta galvánica en la piel. También nos va a ayudar a entender y tener una comprensión más completa de la conducta y de la experiencia psíquica, que no solamente es experiencia psíquica ya, sino que también está acompañada de diferentes variables fisiológicas y comportamentales. Y finalmente, como vimos en los ejemplos que les puse, la mayoría de usos que se le da a la realidad virtual hoy en día han sido para replicar el mundo exterior, el mundo tangible que tenemos, replicar en la realidad virtual y hacerlo controlable, pero hay algunas aplicaciones que se están arriesgando como a romper como ese paradigma, a romper esa tendencia y atreverse a utilizar la realidad virtual, no solo para replicar lo que ya existe, sino para construir una representación visual e interactiva de cosas con las que aún no podemos interactuar, como lo es nuestro mundo interno. Entonces, como les venía diciendo, un ejemplo de esto es Amy, que es una aplicación, un programa con el que pues, yo trabajo y uso en mi práctica clínica para la exploración de la identidad. Entonces, lo que hace Amy es a través de una entrevista computarizada y apoyada con inteligencia artificial, hace un mapa 3D de la identidad de la persona, o del paciente o del participante, y lo pone en un ambiente tridimensional. ¿Sí? Las personas significativas, las características que yo asocio con esas personas, lo que a mí me gustaría ser, mi yo ideal, las personas que de pronto no son gratas para mí. Y así podemos ver cómo nosotros estamos teniendo esas relaciones de pronto mentales de las que no somos conscientes y que nos pueden ayudar a un autoconocimiento y claramente para el proceso terapéutico es supremamente valioso poder explorar esto y poder hacer conscientes estas cosas que muchas veces simplemente las pensamos o lo sabemos, pero no somos muy conscientes de lo que sucede. Entonces acá podemos ver un ejemplo de cómo se vería en este mundo virtual. Es un mundo virtual que, por el contrario de los otros que les mostré, es muy sencillo, porque acá lo que nos estamos centrando o el valor es el mundo de los significados que podemos encontrar y cómo podemos entender mejor esas asociaciones que se generan. Y bueno, ya para finalizar un poco, siempre es importante tener algunas consideraciones éticas y ser conscientes de los riesgos que tiene o de sí, de los riesgos que puede tener el uso de estas tecnologías. Entonces, yo creo que lo primero y que es una de las preocupaciones más grandes de la psicología, de los deberes más grandes que tenemos, es mantener la privacidad y la confidencialidad de los datos de nuestros pacientes. Entonces, como les decía, estas intervenciones, por un lado positivo, nos permiten recolectar datos a los que antes no teníamos acceso, como datos fisiológicos, datos comportamentales, poder, como veíamos hace un momento, tener un mapa de la identidad de una persona, ver cómo ciertas palabras, ciertos conceptos se asocian con ciertas personas de su entorno es algo supremamente valioso, pero también son datos que quedan ahí y son datos que tenemos que proteger, ¿sí? Entonces son datos muy sensibles que tenemos que ver y velar por la protección de la ciberseguridad también es un tema súper, súper relevante. ¿Cómo podemos hacer para mantener estos datos en un lugar seguro a las que las personas no pueden acceder? También
tener siempre en mente la relación entre terapeuta y paciente y la autonomía del paciente en todo proceso. Asegurar que la tecnología complemente y no reemplace la relación humana que hay y que se puede generar en este proceso terapéutico. Entonces, no es que la intervención sea la realidad virtual, sino que es acompañada, es una herramienta, pero lo que el profesional siempre va a estar ahí para guiar, para acompañar, para contener, que es de lo más valioso del proceso terapéutico. Entonces, la tecnología no busca ser un, como un reemplazo, ni debería hacerlo, del profesional o de las intervenciones tradicionales, sino que debería buscar complementarlo un poco. Carla, dime. No, adelante, ahorita que termines. Ah, vale, Solo perfecto. me estoy formando para ser de las primeras en preguntarte. Vale, listo. Bueno, otras de las consideraciones son la accesibilidad y la equidad. En el mundo actual, el acceso a estas tecnologías puede estar limitadas por los costos, más aún en países que están en desarrollo, donde no hay mucho presupuesto. Y es clave evitar que esta innovación profundice estas brechas en la atención de salud mental y que solo tengan acceso a estas innovaciones y estas posibilidades las personas que tienen recursos, y las personas que no tienen recursos se queden por allá olvidadas y no puedan tener acceso a estas soluciones que van a mejorar y potenciar el tratamiento. Entonces es muy importante que siempre tengamos en mente esto, que la tecnología sea para incrementar, para favorecer, pero que no se vuelva un punto de inequidad o de, sí, de inequidad con las personas que de pronto tienen menores recursos. Y también siempre tener en cuenta los riesgos de inmersión excesiva o disociación, ¿sí? Hay pacientes que tras alta inmersión pueden generar una confusión entre lo que es la realidad y la ficción. Y también es importantísimo establecer cuáles son los límites claros en el uso terapéutico de la realidad virtual. Como les decía, no tiene que ser, es una herramienta más no es el reemplazo de la intervención o del tratamiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, pacientes que están en estados psicóticos, en estados de pronto de manía, que no exponerlos de una forma prolongada, o incluso evaluar si es pertinente o no es pertinente exponerlos a la realidad virtual o a una realidad virtual que no esté diseñada de pronto para este tipo de situaciones en específico, porque sí sé que hay ambientes como el que veíamos, el trabajo con la terapia con avatares o trabajos que buscan reducir la paranoia, pero evaluar en cuál es el mejor momento para cada paciente y en qué momentos yo puedo utilizarlo y puede ser algo favorable y en qué momento se puede volver algo contraproducente. Y bueno, acá tenemos un poco las referencias de todo esto que les venía comentando y pues listo, acá les agradezco mucho por su atención, por su interés, y les dejo mi correo en caso de que tengan alguna pregunta, quieran hacer seguimiento o conocer más sobre alguno de estos temas. Estoy súper abierta a hablar, a conversar, a ver también cómo podemos integrar en la práctica y en la vida real todas estas soluciones. ¿Viste? Entonces, ahora sí, si les parece bien, podemos abrir el espacio de preguntas. Yo nada más agradecer enormemente, totalmente sorprendido muy feliz de que cada sábado aprendemos, Laura, enorme información. Luego te hago preguntas porque hay manos levantadas. Angie, muy agradecidísimos con la invitación de la doctora Laura. Con mucho Adelante, gusto. Carla. Muchas gracias. Laura, de verdad que mil gracias por compartir. Perdón, ¿puedes dejar de compartir pantalla, Laura? Perdón, Ay, para ver a claro todos. que sí. Listo. Bueno, primero que nada, agradecerte por compartirnos tan valiosa información. Me encanta, me quedé sorprendida con la información y tengo
muchas dudas e intentaré que sea lo más concreto posible. Primero que nada, me gustaría preguntarte si conoces o has sabido de evaluaciones, es decir, si se da una terapia, por decir, para una patología, lo que quieras, ¿no? Ansiedad, depresión, terapia con y sin realidad virtual, si se ha evaluado la diferencia de esa terapia para cualquier patología con realidad virtual. Lo mismo, ¿verdad? Para el tema de los avatares en sí, si sabes tú si se ha evaluado algo de la eficacia de esas terapias, vaya. Yo creo que con esas dos preguntas me quedo a ver qué me puedes compartir. Y bueno, la tercera, ¿y tú en tu práctica diaria qué es lo que estás usando? Gracias, Ok, gracias, Laura. listo. Bueno, realmente sí se ha usado y se ha evaluado mucho la efectividad y comparado con las terapias tradicionales. Yo creo que todas los ejemplos que les traje, porque hay muchos más, hay un mundo más de ejemplos y aplicaciones, de las que les traje, todas están validadas y se ha encontrado que son eficaces, ¿sí? Tendríamos que ver qué terapia específica, porque hay algunas que sí tienen estudios versus terapia tradicional y otras que no tienen, pero que sí encontraron cierta eficacia. Lo que sí se ha encontrado, pues en la mayoría, es lo que de pronto la eficacia puede ser la misma, pero la adherencia es un poquito mayor en estas intervenciones con realidad virtual. Eso por esa parte. Y por la otra parte, la otra pregunta que me hacías de qué es lo que utilizo yo en mi práctica actual. Bueno, hay algunos, por ejemplo, yo soy profesional independiente particular, no estoy asociada a ninguna clínica ni a ningún centro. Entonces, los casos que me llegan a mí no son de tan alta complejidad y, por ejemplo, no trato ciertos casos porque siento yo que pueden ser mejor manejados en un ambiente institucional o por un equipo interdisciplinar. Entonces, realmente lo que yo estoy usando actualmente es más que todo ambientes de relajación, de meditación, mindfulness, apoyado por realidad virtual, porque vemos que muchas veces es difícil, no sé, los que han intentado acá meditar saben que es difícil uno no ver cómo pasa la mosca y distraerse o por las cosas que ve a su alrededor. Entonces, la realidad virtual nos permite tener una inmersión y bueno, veas a donde veas, voltees a donde voltees, vas a ver el ambiente, por ejemplo, relajante, el ambiente natural. Entonces, esto lo utilizo mucho en mi práctica y también el último programa del que les hablé, Amy, lo utilizo también bastante, diría que con la mayoría de mis pacientes porque nos permite, como dirían por ahí, tener una radiografía de la identidad de la persona y ver muy bien de pronto de dónde vienen todas estas cosas, todas estas asociaciones que lo hacen llegar a solicitar un proceso terapéutico, ¿sí? En algunos casos de pronto puntuales puedo utilizar lo que les comenté de pronto de exposición a hábitos alimenticios con algunas personas por trastorno por atracones o cuando hay disociaciones en el tema de la imagen corporal. Pero bueno, básicamente eso es lo que uso actualmente porque pues es como los pacientes que me llegan y, y que yo puedo tener como una intervención en mi consulta y un control, porque ya pues, por ejemplo, para el tema de adicciones, de psicosis y todo, no, pues no lo hago porque considero que son pacientes que pueden tener un mejor acompañamiento a un nivel institucional e interdisciplinario. Gracias, Miguel gracias. Miguel Ángel, gracias. Hola, gracias, ¿cómo están? Muchas gracias, Laura, por la generosidad de compartir tu información. Me sumo un poquito al tema de Laura, que es algo que he insistido mucho yo con RISAT. Necesitamos avanzar en el tema de la investigación y la comprobación de los resultados. En la realidad virtual, un ejemplo muy claro de la falta de garantizar los resultados es idiomas. Idiomas con la inmersión revolucionó el tema y al paso de los años nos dimos cuenta que lo revolucionó en niños. En los adultos los acabó de enredar, porque le hace falta la inteligencia artificial que no te diga cómo platicar, sino cómo corregir el error. Entonces, esta parte
de la realidad virtual no deja de ser no real. Entonces, pedagógicamente sí necesitamos agregarle en qué momento yo salgo del lente y regreso al mundo real, al verdadero mundo real, y no me pierdo en esta parte de la virtualidad porque pudiera yo quedar con el vicio de estar todo el tiempo metiéndome en la realidad virtual para zafarme de mi realidad verdadera, ¿no? En educación, y creo que dedico a la educación de formación de recursos humanos de varias áreas de la salud, esto está sumamente desarrollado. Mi escuela tiene 30 lentes, por ejemplo, para las áreas de la salud y tenemos programas desarrollados con el tema. Pero volvemos a lo mismo, y tal y tú, como tú lo comentaste, hay una resistencia del profesional de la salud a acomodar, dar seguimiento y regresar a la verdadera realidad a las personas, ¿no? Te lo comento porque yo tengo escenarios donde estoy en el consultorio ideal, con el paciente ideal, con el tratamiento ideal, pero cuando regreso volteo y tengo un cuchitril de consultorio del gobierno de 3x3, el paciente va a llegar y nomás va a encontrar nopales, no va a hacer caso a la nutrición que vio en el programa. Entonces, otro paso más adelante es que tenemos que diseñar estos programas regionalizados para ciertas áreas de los países que son diferentes y ir poco a poco demostrando que estas cosas finalmente sí van a revolucionar los tratamientos. Ahora, en el área de psicología, mis respetos, Laura, te felicito. Hay muchísimos avances, los tomo en consideración, ya empecé por tomar tu correo. Probablemente en mi área de la salud, psicología es un poquito la menos electrónica en estos sentidos y creo que aquí, con los ejemplos que pusiste, wow, ¿eh? O sea, mis respetos, creo que podríamos hacer más, pero insisto, hay que documentarlo científicamente y demostrarlo. Muchísimas gracias, son mis comentarios. Laura, Claro perdón, que más breve. Miguel Ángel te va a invitar a dar clases ahí a su escuela. Cuando gustes, porque aparte tengo salas virtuales, lo puedes dar desde tu país sin ningún problema. me encanta, claro que sí, yo encantadísima. Ahí quedó, tienes mi correo y yo quedo abierta a cualquier invitación. Claro que sí, mil gracias. ¿Algún comentario de lo de Miguel? Perdón, Laura. Sí, sí, te iba a decir que sí, que realmente es muy cierto y algo que de pronto se me olvidó comentar, pero que sí es uno de los focos más importantes, es en la adaptación cultural de estos ambientes, ¿sí? Es algo que personalmente también estoy trabajando en algunos proyectos que buscan precisamente que estos ambientes sean diseñados con validez cultural para las experiencias y la vida de cada persona. Entonces, ahorita estamos desarrollando un proyecto para unos niños que viven en zonas rurales. Entonces sabemos que es de pronto los mismos ambientes que han sido diseñados para los niños que viven en centros urbanos no sean aplicables para estos niños. Y esto que mencionas es algo que estamos teniendo súper en cuenta de cómo podemos adaptar culturalmente para que lo que el niño vea en la realidad virtual o en la realidad aumentada, porque esa es una de las soluciones que hemos encontrado, de pronto no modificar o recrear todo el ambiente, sino añadir elementos específicos, nos puede ayudar a tener intervenciones mucho más adaptadas a la realidad y el contexto de la persona. Gracias, Laura. Rob, adelante, Rob. Y gracias, buenos días. Déjame poner aquí nada más una cara de wow a la presentación de la autora Lesmes. En realidad, valió la pena el sábado. En realidad, Laura, yo tengo 30 años, 33 años de trabajar en tecnologías de la información y ya me ha tocado algunos proyectos justamente de expediente electrónico y lo que yo he visto hoy no lo he visto nunca. ¿Verdad? No lo he visto nunca. Siempre veo a los compañeros psicólogos corriendo a comprar el formulario terapeuta para llenar y todo esto, y lo que se ve es muy diferente. Y voy a hacer un comentario, que hecha que no soy clínico, puedo hacer comentarios diferentes acá, muy rápido, en el sentido de, yo me acuerdo hace 20 años, yo oía a los muchachos, a los sobrinos, sobre todo a los de la época, jugando un juego que se llama Grand Theft Auto. Tal vez algunos de los que están aquí lo han utilizado. Y yo decía, ay, los posibles narcos del mañana, ¿verdad? Estos chavalos, miren lo que se están metiendo. Y es un juego muy popular. Hoy mi hijo tiene 23 años y justamente anoche, conversando con él,
Él estaba jugando uno de los, ya me escuchó, ya salió el cuarto. Estaba jugando uno de los juegos y yo le decía, mira qué bonito, parece tal cosa, árboles de Navidad. Y él me decía, no, esas son plantas de marihuana, esta es una fábrica de drogas y entonces usted compra y vende y contrata. Y cuando vos expones hoy, es como la antítesis de lo que viene pasando con estos muchachos, ¿verdad? La formación que están teniendo con estos juegos, que muchos de ellos probablemente es por hacer ese dinero virtual y tal vez les enseñan matemáticas y otras cosas, pero en el fondo del asunto están viendo esta situación como normal, ¿verdad? Y ahora pasa a los juegos. Entonces, lo que quería decir es, estoy impresionado con lo que están haciendo en esta área de la psicología porque también va a invitar a los chicos a no a llegarse a sentarse con la psicóloga, ¿verdad? Sino que van a llegar a ponerse los elementos tecnológicos que les gusta a ellos y ver las cosas muy diferentes. Yo sí te agradezco y si lo tienes a bien, que nos compartas la presentación ya, bueno, es Semana Santa por acá, es feriados estos días, pero ya me veo yo con la Coordinadora Nacional de Psicología de Costa Rica, hablándole un poco de esto y si lo permites, que te contacten, porque estas cosas, y lo decía ahora Miguel Ángel, hemos visto muchas cosas en salud digital, pero temas como estos tan específicos, de verdad, sí, ni soñaba. Entonces, otra vez la felicitación y más que una felicitación, el agradecimiento por la presentación, porque al menos en lo personal me abrió los ojos con un tema que no estaba allí en la mira. Muchísimas gracias y ojalá que nos puedas compartir ahí la presentación o el correo electrónico aquí en el chat. Gracias. Claro que sí, y muchas gracias por tus comentarios. De verdad que para mí es muy valioso porque, como les comentaba un poco al comienzo, yo vengo pues de diferentes países europeos donde esto ya lleva muchos años, ya ha tenido un impacto muy grande y digamos que este programa de becas y mucho de lo que se nos incentivaba en este programa era queremos brindar este conocimiento y que siga creciendo porque ha estado como estancado y centralizado en ciertas partes del mundo, pero que realmente es un conocimiento que puede transformar realmente la atención en salud. Puede complementarla, no solamente es que sea más divertido, es que realmente es mucho más útil. Tenemos información que antes no teníamos. Entonces ahí, claro que sí, yo quedo a la disposición de ustedes. Les voy a compartir ahorita también en el chat mi correo. Y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Gracias, Laura, muy amable. Javier, usurarte. ¿Qué tal? Un gusto de verlos a todos. Laura, excelente presentación. Realmente me gustó mucho. Yo conozco un poco de realidad virtual relacionada a la enseñanza de medicina aquí en Brasil. Una empresa muy fuerte, me parece muy interesante todo lo que trabajan en Río de Janeiro. Y yo, excelente todo lo que has presentado, ya que trabajas en el área de psicología también y he visto las cosas que tienen. ¿Qué tecnologías o qué tipo de aplicativos tienen en relación al uso de la realidad virtual para pacientes con TEA, con autismo, ¿no? ¿Conoces alguno? ¿Están trabajándose? Sí, mira, o sea, de hecho es muy curiosa esta pregunta porque uno de mis compañeros, una de mis amigas más cercanas del máster, hizo su tesis en este rango. Lo que se ha trabajado para TEA más que todo es entrenamiento en habilidades sociales. Es así ambientes muy naturalistas como el que vimos para rehabilitación cognitiva. Entonces se genera un supermercado o se generan situaciones de clase donde el niño tiene que interactuar con diferentes compañeritos, avatares que le ponen retos, donde se tiene que comunicar, donde puede empezar a identificar las diferentes emociones a través de las expresiones que se ponen en el avatar. Entonces, si estás interesado, puedes escribirme ahí al correo y te puedo compartir algunos de los estudios. Y bueno, también si quieres la tesis que hizo ella, que fue un poco más enfocada en mutismo selectivo, pero pues la mayoría de niños que entraban al estudio también tenían TEA. Muchas gracias, Laura. Perfecto. Gracias, Laura. Miguel, adelante. Hola, Usurarte. buenos días. ¿Me escuchas? Muy bien. Ok, buenísimo. Un gusto saludarlo después de una ausencia corta. Laura, excelente presentación. Entiendo que estás haciendo un máster ahorita en Barcelona.
No, ya terminé el Ya máster. terminaste el máster. Tú eres de Yo soy México, no, de Colombia. de Colombia. Ah, qué bien, qué bien. Es un gusto saber que nuestro gentilicio está muy bien representado en Europa. Tú sabes que yo he estado un tanto vinculado a los temas de realidad virtual, básicamente por temas de simulación sobre todo, yo soy cardiólogo, entonces por temas de simulación en reanimación cardiopulmonar, que es muy útil el entorno virtual, obviamente porque simula situaciones fuera vamos a decir, de los ambientes donde tú normalmente realizas RCP, que son los ambientes clásicos de salones, etcétera, etcétera. Y en cambio con la realidad virtual, pues obviamente trabajas el tema de simulación. Yo estoy en Panamá. En Panamá el gobierno está desarrollando un importantísimo centro de simulación, en gran medida basado en realidad virtual para distintos temas que tienen que ver con la formación médica, ¿no? Y sobre todo con la parte de formación en el área de las subespecialidades, ¿no? Están metiéndose mucho en temas quirúrgicos, con robótica, este tipo de cosas, ¿no? O sea, el campo que viene ahí, desde el punto de vista de formación, es muy importante. Me interesó de sobremanera uno de los usos que le diste a la realidad virtual y quiero ver que me amplíes ello para los temas de biohacking. Los temas de biohacking, hablaste de meditación, de mindfulness, hablaste de respuesta galvánica de la piel, hablaste, no sé si tocaste el tema de respiración. Creo que estas utilidades del control que apuntan al control de la variabilidad de la frecuencia cardíaca son realmente importantes porque la variabilidad es un parámetro muy objetivo que nos permite ver, vamos a decir, las irregularidades en el sistema nervioso autónomo, sobre todo por el estrés y la ansiedad, ¿no? Entonces, el uso que le has dado o que ves que tiene tus herramientas para el biohacking, ¿qué alternativas has explorado? ¿Qué conoces? ¿Qué herramientas tienes? Eso me gustaría que me lo profundizaras un poco. Ok, sí, mira, justo ahorita que lo mencionas, caigo en cuenta de que no lo puse y es una de las aplicaciones que a mí personalmente también me gustan más y me parecen mucho más interesantes. ¿Cuál Y es, dijiste? dime, ¿Cuál dijiste? estas aplicaciones de Ajá. biofeedback o biohacking, como las llamas tú, no las puse en la presentación, pero sí me parecen supremamente interesantes. Te voy a comentar de pronto algunas de ellas que se me vienen a la cabeza. Y es este entrenamiento, por ejemplo, en psicología hacemos algo que se llama entrenamiento en respiración diafragmática, ¿sí? Entonces, las personas cuando están muy estresadas o muy ansiosas, una forma de calmar la ansiedad es regulando la respiración. Pero enseñar esta respiración y ver si la persona está respirando bien o no es algo complicado. Sin embargo, hay algunas intervenciones y aplicaciones que pues todavía están muy fresquitas, pero que tuve la oportunidad de conocerlas desde el equipo de desarrollo, que todavía no están en el mercado, pero entonces por medio de sensores pueden registrar el movimiento del pecho al inhalar y exhalar, y esto está conectado con, te voy a dar dos ejemplos, una vela que cuando la persona está respirando muy seguido, la frecuencia respiratoria es muy alta o la frecuencia cardíaca, se crece la llama. Y cuando la persona va, a medida que va regulando la respiración, la llama va bajando. Y si la persona deja de respirar, se apaga por completo. Entonces, el entrenamiento para esta respiración y para aprender a entrenar estas variables también un poco fisiológicas es por medio del biofeedback, por medio de sensores, como tú lo decías, puede ser, pues, he visto unos que son como un cinturón alrededor del pecho que mide la oscilación o también la frecuencia cardíaca. Ahí, y hablando con esto que acabamos de mencionar, de las aplicaciones también culturales, adaptadas culturalmente, hay un trabajo precioso con la comunidad nativa de Canadá, del norte de Canadá, donde ellos diseñan un ambiente en el que eh, cuando están muy estresados, cuando su frecuencia cardíaca y su frecuencia respiratoria están muy elevadas, empieza a haber una tormenta de nieve muy fuerte. Y a medida que se van calmando y se van tranquilizando, esa tormenta va disminuyendo y va dejando ver. Entonces, todo esto es muy orientado a entender que
se puede manejar estos temas orientado también al uso de sensores. Estos son como dos ejemplos que se me ocurren. En fobias también se usa un poco de, por ejemplo, fobia a las cucarachas. Si me dan miedo las cucarachas y estoy muy ansioso con mi frecuencia cardíaca muy elevada y mi respiración muy agitada, van a aparecer más cucarachas. Y la forma de hacer desaparecer las cucarachas es respirando tranquilo, bajando mi frecuencia cardíaca y todo este tema. Entonces, estas son como algunas de las aplicaciones que se me ocurren en el momento, pues en términos de salud mental y pues de los experimentos que he visto, pero esto que habla sí tiene unas aplicaciones tremendas y es el biohacking y el biofeedback y cómo podemos reflejarlo y aprender a manipularlo a través de estas intervenciones. Te voy a escribir al correo que dejaste allí para que intercambiemos un poquito información en el área, Claro porque que sí, estoy desarrollando cosas bien interesantes y posteriormente personalmente te comento estas cosas, ¿oíste? claro que sí, claro que sí. Un Ahí, gusto, un placer conocerte. claro, lo mismo. Gracias, Miguel. Bienvenido nuevamente. Manuel, adelante, Manuel. Igualmente, bienvenido nuevamente. Buenos días a todos. Laura, enhorabuena por esta clase magistral. Mi pregunta es en relación al cumplimiento terapéutico. En mi experiencia, yo soy clínico, ¿no? y, y he tenido malas, digo, dificultades con pacientes que abandonan sus tratamientos tanto en el área de la psicología, de la psiquiatría pura, donde he tenido que ir directamente a un juez para obligar a un paciente a que se tome la medicación, porque si no toma la medicación, tiene que volver al psiquiátrico, como a cualquier otro paciente que requiere tratamientos, pero que no los cumple, ya sean diabéticos, cardiológicos, de mucho tipo. La verdad es que el cumplimiento terapéutico es un elemento que distorsiona mucho, ¿no? Los resultados con los pacientes. Mi pregunta es, en ese sentido, ¿qué experiencia tienes o qué consejos podrías dar? Ok, claro que sí, Manel. Bueno, en el tema de la herencia ya vimos que de por sí la realidad virtual, al ser una tecnología innovadora, es algo que llama la atención y hace que las personas de pronto se sientan un poco más motivadas. Pero no solo es por el tema de la tecnología, sino porque el paciente se vuelve un sujeto activo dentro del proceso terapéutico. Entonces, como que un poco toma el control literal y figuradamente de su tratamiento. Entonces, él está en su ambiente, él puede interactuar con su ambiente, puede avanzar a su ritmo. Entonces, esas tecnologías nos ayudan a eso. Y aparte de lo que tú decías, también es un reto, no solamente porque las intervenciones tengan realidad virtual, quiere decir que ya se solucionó el problema de la inmersión. De hecho, mi tesis de máster estuvo enfocada a una intervención muy valiosa y muy importante que lo que buscaba era modificar el sesgo atencional de las personas, hacer un entrenamiento para que las personas con trastornos alimenticios, en vez de ver las partes del cuerpo que se relacionan con el peso y a su vez generar insatisfacción corporal, aprendieran a ver el cuerpo como un todo. Una intervención muy, muy conductual, un entrenamiento muy conductual de te pongo un estímulo que lo veas acá, hasta que no lo veas por 4 segundos desaparece, pero eso requería unas repeticiones, como 100 y pico de repeticiones, y aunque era muy efectivo, los pacientes se quejaban de que era aburrido, ¿sí? Mi tesis precisamente fue en añadir elementos de gamificación, cómo podemos hacer que esta experiencia sea un poco más placentera y que enganche al paciente. Entonces, ahí te comento algunas de las cosas que utilizamos. Utilizamos, por ejemplo, algo de validez ecológica. Entonces, estaban en un cuarto gris y nosotros diseñamos como un ambiente de un baño, que es donde las personas generalmente se miran al espejo. Eh, También hicimos elementos que ellos pudieran interactuar, entonces que pudieran agarrar un jabón, una ducha, una toalla, mientras hacían la tarea de mirar, pero que pudieran interactuar con estos elementos y también tener, por ejemplo, elementos como barras de progreso, que el paciente pueda ver cómo va, qué tanto ha progresado, qué tanto le falta y
ciertos elementos también como de recompensas. Todo esto sin pretender que la intervención se volviera un juego, pero sí añadiendo como elementos que ayudaran a que la experiencia fuera un poco más enganchante y como un poco más placentera. No sé si eso responde de pronto a tu pregunta. Sí, desde luego que sí, es un aspecto importante el que estimular, en efecto, en aquellos aspectos más positivos donde el paciente pueda sentirse mejor, ¿no? Y para hacer el cumplimiento terapéutico. Muchas gracias, Laura. Vale, gracias a ti. Laura, muy agradecido. Me quedé el último más para, igualmente, como dijo Rob y todos, sorprendido y feliz de haber estado en esta charla. Tengo un par de preguntas. Más tarde Angie da concluida la reunión. Laura, ¿qué porcentaje de los psicólogos en Colombia, no sé si tengas a nivel mundial, usan realidad virtual? Yo estoy en el campo clínico también, pero para mí esto me da mucho gusto que se pueda estar utilizando, pero ¿qué tantos de tus colegas utilizan realidad virtual para tener una idea de quién lo usa y qué tanto incrementa por decir así, no sé, ya hablando, como es un proceso más costoso, aumenta el manejo, el costo del tratamiento al paciente finalmente o se mantiene igual? Es una pregunta un poquito más práctica por ahí. Y la segunda, bueno, perdón, quizá la tercera ya. Hay muchas enfermedades, como dijo Manuel, o sea, nosotros vemos en el aspecto clínico a nivel pediátrico, autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esos son muy frecuentes que vemos también. Y lamentablemente los niños son muy mal manejados a nivel escolar, etcétera, y no sé si alguna intervención haya por allá. Y a nivel de adultos, las enfermedades clínicas que más vemos, bueno, en muchos países de Latinoamérica, es diabetes e hipertensión. No sé si tengas algo por ahí. Sí. Ok. Sí, lo que tú dices es muy curioso. Yo creería que el 1% de los profesionales utilizan herramientas con realidad virtual. Realmente no es, o por lo menos acá en Colombia, no es algo que esté muy desarrollado. O sea, está el conocimiento, pero no muchas personas lo utilizan. Tengo el conocimiento de algunos centros que de pronto utilizan herramientas de evaluación con realidad virtual. De tratamiento hay muy pocos, la verdad. Sé que en el pasado ha habido personas que lo han intentado, pero precisamente por este tema de la resistencia de los profesionales, de los costos asociados que vemos que hoy en día han bajado, pero también hay muy pocos profesionales que lo usan. Espero que eso esté cambiando, digamos que parte de mi labor es dar a conocer estas herramientas, porque muchas veces también no se usa por desconocimiento y por lo menos ya mi círculo cercano de profesionales está al tanto, algunos están adquiriendo pues el conocimiento, probándose para poder utilizarlo. Espero que en unos años sea mayor el número, pero pues, actualmente es bajo en Colombia, ¿sí? Y diría yo que en Latinoamérica también hay personas muy puntuales que están trabajando con esto, pero pues no son muchos. Ya a nivel mundial cambia, ¿sí? En Estados Unidos hay centros que utilizan esto con trastorno de estrés postraumático con veteranos. Bueno, hay muchos centros que utilizan y se enfocan de pronto en cosas específicas, pero sí hay muchos más profesionales que los utilizan. En Europa también. Entonces, pues esto es más o menos el panorama mundial. Más que todo en Estados Unidos, en Norteamérica y en Europa es donde más se utiliza. En algunos países de Asia, en Corea del Sur, pero pues de resto sí es ahí como un campo que está por florecer y por crecer. Y respecto a la otra pregunta que me hacías sobre qué intervenciones hay, mira, justo el día de ayer estábamos en una hackathon en la universidad y se desarrollaron unas propuestas muy chéveres y muy interesantes para el tema de diabetes, ¿sí? Porque como bien decían, muchas veces el problema ni siquiera es darle la información al paciente, sino que el paciente se acoja y siga esas recomendaciones. Entonces, algo de lo que hablábamos es que muchas veces los pacientes tienen o sea, las recomendaciones sean desde el castigo de
no, si no haces esto, te va a pasar esto, esto y esto. Y esto genera un miedo en el paciente que a su vez genera una evitación. Entonces el paciente, por evitar esta experiencia de miedo de lo que puede suceder, también sigue sin transformar y sin cambiar esos hábitos. Entonces, yo creería que es lo mejor es hacer como una intervención desde el refuerzo, ¿sí? No desde tratar de eliminar los hábitos no saludables, sino tratar de crear e implementar hábitos que sean saludables. Y todo esto se hace mucho desde el refuerzo, desde las notificaciones. Por ejemplo, hay una aplicación muy, muy bonita para niños diabéticos, donde tenían un muñequito que ellos lo podían alimentar con las diferentes opciones saludables y no saludables, y dependiendo de lo que ellos le daban, el muñequito podía jugar o no, se podía enfermar o no. Entonces, así como hacerles entender de una forma muy didáctica y no como confrontativa, porque hemos visto que hasta ahora lo confrontativo no nos ha funcionado, sino más bien utilizar otras herramientas para que estos pacientes se adhieran al tratamiento. Y como tal, si quieres, de pronto para no extenderme mucho, para el TEA y para el déficit de atención hay intervenciones y también aplicaciones muy, muy buenas para la valoración, ¿sí? Valoración un poco más completa, porque de hecho eso es algo que siempre hablábamos con el equipo. Cuando trabajaba en una institución, hablábamos, era como, pucha, vamos a enviarle una valoración a este niño que dura una semana, 2 días a la semana, porque es una evaluación supremamente extensa. Y dice, como se nos olvida que a veces la persona que le estamos midiendo la atención puede tener déficit de atención, no nos da ese tiempo de evaluación. Entonces hay evaluaciones muy, muy bien respaldadas científicamente, muy efectivas, que duran 20 minutos y te genera ya una serie de puntajes, no solamente de la prueba atencional, sino también de las pruebas comportamentales, como les decía, que tanto el niño mueve la cabeza, que hacia dónde mira, si mira al techo, porque este es uno de los signos que más vemos con niños de déficit de atención. A mí cuando me llegaba uno y empezaba así, mirando al techo, ya uno sabe que ahí hay algo. Entonces, todas estas cosas se pueden medir y te genera también recomendaciones y un análisis para el terapeuta en un lenguaje psicológico o psiquiátrico, y unas recomendaciones también para el colegio, para que los profesores y las personas que están ahí puedan también entender qué es lo que vive este niño, cuáles son las dificultades que tiene y cómo lo pueden apoyar. Entonces, si Fabuloso. quieres, por correo te mando un poquito sobre estos programas que la verdad son muy interesantes y muy, muy, muy buenos. Te lo agradecería muchísimo. Por solicitud de Rob, perdón, de Manuel también y mía, queremos pedirte un escenario de una cantina o de un bar para tratar de limitar la adicción al vino, ¿verdad, Manuel? Rob, Salud, salud. para tratar de disminuir el alcoholismo, de que haya tequila por Sería ahí. muy, muy interesante. Sí. Claro que sí, ahí está, ahí está. Ahí Ah, está el ambiente. Ok. Javier, no sé si lo necesites también, pero luego vemos. Sí. Angie, agradecerte si quieres hacer los comentarios finales porque extraordinaria la charla. Laura, aparte Gracias, de lo Pedro. joven que estás, estamos sorprendidos con la charla, como dijo bien Rob, y muy agradecidos. ¿Qué te puedo decir? Feliz de estar en este tipo de charlas. Gracias. Angie, muy amable. Adelante. Gracias, Pedro, y gracias a todos por sus preguntas y sobre todo a ti, Doc Laura, gracias por tu tiempo, por tu espacio. Hiciste honor a estos sábados de conocimiento porque aprendimos un montón. Nos diste información valiosa para que podamos pensar en ideas que puedan ayudar a desarrollar estos programas en nuestras regiones. Y por supuesto, vamos a molestarte mucho. Bienvenida que te sumas al equipo de RISAT y gracias a todos por acompañarnos este sábado de conocimientos. Gracias a todos. Felicidades, Manuel. Un gran gusto saludarlos. Nuevamente, Miguel, a todos. Miguel Ángel, bienvenido. Laura está puesta para dar clases también por allá. Así es. Claro Feliz que Gracias. fin de Un semana. abrazo. Javier, gusto saludarte, Javier. Gracias. Javier, bienvenido nuevamente, Javier.
Felicidades, gracias. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Vi que se quedaron algunas preguntas en el chat, entonces ahí les dejo mi correo de pronto para hacer algún seguimiento que no alcanzamos a hacer, pero muchas gracias a todos por la disposición y por la atención. Gracias a ti, hasta luego. Feliz fin de Hasta semana, que estén muy luego. bien. Bye bye. Hasta luego. Bye. Saludos a todos. Gracias, Oscar. Un gusto hablarte.